siempre dispuestos para el Señor. Eh, Les doy la bienvenida esta noche. Que el Señor sea glorificándose en cada hogar, que el Señor sea glorificándose en cada familia, que el Señor los fortalezca, que el Señor los afirme, que el Señor los llene cada día de su espíritu, de ese conocimiento que proviene de Él, para que podamos andar conforme a la voluntad del Señor, como es digno de Él, y podamos llevar fruto en toda buena obra. Ese es el propósito de Dios para nosotros. Qué bueno que cada vez que yo pueda estar en la presencia del Señor sea afirmada mi fe, que cada vez que pase un día más en la presencia del Señor sea para fortalecerme, sea para eh, eh, estar más firme, sea para ser más confiable para el Señor. Eso es todo lo que Dios permite cada día en nuestra vida. Eh, a veces no entendemos los planes de Dios. A veces pensamos que Dios obra de manera extraña, pero lo importante es que Dios no se equivoca, que estamos en las mejores manos, que Dios es perfecto, que Dios es fiel, porque dice la palabra que Él no se puede negar a sí mismo y, y que hay cosas que yo no voy a entender hoy, pero como le decía el Señor a sus discípulos, lo que yo hago ustedes no lo entienden hoy, pero lo entenderán después. Y en ese caminar con Dios, a medida de que uno acepta la voluntad de Dios con gratitud, cuando uno espera en el Señor que se haga su perfecta voluntad, cuando uno dice la palabra en el Salmo 126 que siembra con lágrimas, pues va a recoger con alegría, va a recoger con regocijo. Y, y eso es algo de paciencia, eso es algo de perseverancia, eso es algo de constancia. Y necesitamos ser constantes, necesitamos cada día meternos más con el Señor y, y es lo que nos cuesta tanto hacer, es lo que nos cuesta tanto hacer. Y hoy el Señor nos va a hablar de eso, de lo que nos va a mantener íntegros, lo que nos va a mantener en la verdad, lo que nos va a mantener firmes y es ese ese ser diligentes, ese servirle a Dios con excelencia, pero de eso depende de la entrega de cada uno de nosotros. El Señor siempre nos está dando su mandamiento, el Señor siempre nos está dando su consejo, su palabra, su buena palabra, pero en nosotros está si nos ejercitamos verdaderamente en ella o no, porque eso es de ejercitarnos cada día por la prueba, por la dificultad, por el problema, por la circunstancia. Todo es un ejercicio para nosotros. Esa es la disciplina con que el Señor nos va enseñando cada día a ser más fuertes, a coger más cancha, como se dice. Pero hoy Dios está en medio de nosotros. Hoy Dios está con nosotros. Hoy Dios quiere bendecirnos. Hoy Dios quiere que por medio de esta palabra tú seas entrenado, tú seas afirmado, tú seas consolado, tú seas exhortado, pero que esta palabra no llegue vacía, no llegue vacía, porque para eso Dios la envió en esta noche. Entonces, quiero invitarte a que oremos en esta noche. Quiero invitarte a que dispongas tu corazón para que esto no sea una reunión más, para que esto no sea un culto más. No sé, yo creo que
Nosotros debemos siempre eh, entender que en nuestras fuerzas nada podemos hacer, de que separados del Señor nada somos, que, que el Señor siempre aún va a permitir tristezas, aflicciones, angustias, dificultades para que podamos venir a Él, podamos venir a que Él supla esa necesidad en cada uno de nosotros. Entonces, te invito esta noche a que inclines ahí tu rostro, a que inclines tu cabeza y vamos a orar al Señor. Precioso Dios, creador del cielo y de la tierra, Padre nuestro, tú que habitas en las alturas y en la santidad, pero que también habitas con el corazón quebrantado y humilde de espíritu, Señor. Te damos gracias, Dios, porque tú estás sentado en tu trono de gloria, Dios. Y Jesucristo está sentado a tu diestra, pero tú también estás en nuestro corazón, Señor, por medio del Espíritu Santo, Dios. Gracias, Señor, porque no estamos solos, porque tú estás con nosotros, porque tú nos compraste con sangre, Señor, con la sangre de tu amado Hijo Jesús, porque esa muerte no fue en vano, Señor, porque lo que somos ahora es lo que tú, Señor, estás formando y estás preparando, Dios. Señor, tú nos has llamado y en este proceso de caminar contigo, Señor, de caminar con Cristo, seremos escogidos, Dios, para ese propósito con el cual tú nos has llamado, bendito Rey. Aquí estamos, Señor, reconociendo nuestros errores, los pecados que cometemos, que somos infieles, que somos necios, que somos tercos, Señor, que somos obstinados, que somos perezosos, Señor, que nos justificamos, que cada vez que tú nos llamas, Señor, a obedecer, siempre nos excusamos, Dios, y que este sea un tiempo, Señor, en el que nosotros nos deleitemos en ti, en el que nosotros seamos obedientes, en el que nosotros seamos sumisos, Señor, en el que nosotros nos humillemos en tu presencia, en el que nosotros te glorifiquemos, te exaltemos, Señor, en el que nosotros alabemos tu nombre, en que te adoremos en espíritu y en verdad. Aquí estamos, Señor, como los más necesitados en esta noche. Señor, no estamos reunidos como iglesia en una estructura, Señor, como lo hacíamos antes, Dios. Pero tú has permitido que aún en medio de estas circunstancias podamos hacerlo virtualmente, Dios, pero que podamos estar en ese mismo espíritu, Señor, en ese mismo sentir, Señor, en esa necesidad que hay en el corazón de tus hijos. Yo te pido, Señor, que esta noche tú hables, que esta noche tú inquietes, Señor, que esta noche tú sacies, que esta noche podamos tomar ese alimento, Señor, con alegría, con gusto, Señor, con hambre, para que nos alimente, Señor, para que ese alimento espiritual vaya al lugar adecuado, Señor, de nuestro cuerpo, Dios, porque somos cuerpo de Cristo, Señor, porque somos miembros del cuerpo los unos con los otros, Señor, siendo Cristo la cabeza. Yo te pido que tú te glorifiques en nuestras vidas de una manera sobrenatural. Yo te pido que tú te manifiestes, Señor, en medio de tu pueblo, que tú te manifiestes a tus hijos, Señor, que tú te manifiestes a cada familia, tu iglesia, Señor, la que tú has establecido desde ese aposento alto, Señor, para que tu palabra, Señor, sea llevada, Dios, con pureza, con obediencia, con diligencia, con santidad, Señor, a cada vida, Dios. Señor, que Cristo sea formado en cada uno de nosotros, que el carácter de Jesucristo sea formado en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Yo te doy gracias por aquellos, Señor, que se disponen a escuchar tu palabra. Yo te doy gracias por aquellos, Señor, que quieren un cambio real en sus vidas, aquellos que te quieren servir, Señor, aquellos que se quieren disponer, aquellos que quieren ser obedientes, Señor, aquellos que quieren vivir para ti, aquellos que quieren ser testimonio y ejemplo, Señor,
para aquellos que no te conocen, Dios. Haz de nosotros, Señor, instrumentos de justicia en tus manos. Haz de nosotros, Señor, vasos de honra en tu mesa. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Señor, quita toda pereza espiritual, todo cansancio espiritual, Señor. Venimos a ti, la fuente de vida, Señor, la fuente inagotable de la vida, Dios, para que nos des a beber de esa agua, para no tener hambre ni sed jamás, Señor. Yo te pido que seas tú hoy saciándonos, Señor, que seas tú hoy, Dios, alimentando y llenando cada vacío de nuestro corazón, Señor. Hoy renunciamos, Señor, a lo vergonzoso y oculto, Dios. Hoy nos despojamos de todo pecado y de todo peso que nos asedia, Padre. Hoy rompemos, Señor, toda atadura. Hoy nos despojamos, Señor, de todo juramento que hayamos hecho, Señor, para atarnos con el mundo, con el enemigo, Señor, con las tinieblas. Hoy anulamos, Señor, todo pacto consciente o inconsciente que hayamos hecho con el enemigo, Señor, porque en Cristo Jesús somos libres del pecado, Señor. Somos libres de las ataduras, de las maldiciones generacionales, Señor, de toda enfermedad generacional, bendito Dios, de toda ruina generacional, de todo estancamiento, Señor. Hoy anulamos todo decreto que el enemigo haya levantado a través de nuestros ancestros, de nuestros antepasados, para que hoy, Señor, nosotros no te sirvamos o te adoremos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, bendito Dios. Hoy bendigo, Señor, cada vida, cada familia, Señor. Las maldiciones, Señor, llegan hasta Cristo, porque en Cristo no hay maldición, porque tú rompiste aún en la cruz del Calvario que la tierra nos produjera espinos y abrojos, Señor, porque tú rompiste esa maldición, bendito Dios. En tu pueblo, Señor, en tu pueblo hay vida, en tu pueblo hay sanidad, en tu pueblo, Señor, hay libertad, en el nombre poderoso de Jesús. Yo te doy gracias, Señor, por tus hijos. Yo te doy gracias por aquellos, Señor, que no están conformes, que quieren más de ti, Señor. Y no nos conformamos, Señor. Te pedimos que tú empieces, oh Dios, a levantarnos cada día, Señor, a firmarnos cada día, a prepararnos, bendito Dios, para esos últimos tiempos, Señor, porque no queremos titubear, no queremos tambalear, Señor, no queremos dudar, no queremos vacilar entre dos pensamientos, Señor, no queremos ser inconstantes como las olas del mar, no queremos ser de doble ánimo, queremos ser íntegros, Señor, íntegros para ti, queremos permanecer fieles a ti. Queremos creer en ti, no importando las circunstancias, Señor, pero queremos ser obedientes a tu palabra, Señor. Queremos ser santos porque tú eres santo en toda tu manera de vivir, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, yo te alabo y te bendigo y te doy gracias, Señor. Aleluya. Amén. Amén. Bueno, nuevamente buenas noches. El Señor les bendiga. Les doy la bienvenida a esta reunión de oración, de palabra, de comunión con Dios. Y el propósito de nosotros reunirnos no es simplemente escuchar palabra y ya, o elevar una oración como iglesia, no que esto que estamos haciendo a través de estas transmisiones pueda repercutir en nuestras vidas. Que esto que cada día hacemos por medio de estas transmisiones pueda eh, llevarnos a ese cambio que el Señor está demandando de cada uno de nosotros. Y hoy el Señor me daba una palabra, me han quitado con esa palabra. Inclusive hoy me han dado un mensaje, un audio, un devocional hablando de José en ciertos aspectos de la vida que a él le tocó vivir. Pero hay muchas cosas que nosotros tenemos que aprender de la vida de José, porque es la transitoriedad de cada cristiano, el proceso y la preparación con la que Dios nos ha llamado a ser parte del reino de los cielos. Y es muy importante que yo pueda, con cada palabra, con cada historia, con cada evento, con cada siervo o sierva que Dios usó a través de los tiempos. Esto es para ejemplo, para que nosotros tomemos como ejemplo lo que ellos vivieron, la perseverancia,
la constancia, la fe, la firmeza, la seguridad, la integridad, todas esas cosas que ellos tenían, esas virtudes que el Señor les había dado a ellos, había formado en ellos, porque estos hombres no se convirtieron en valientes de un día para otro. Ellos fueron procesados, ellos fueron formados. Y es algo en lo que el Señor constantemente nos quiere enseñar y nos habla y nos permite vivir. Pero nosotros siempre estamos tomando las cosas de otra manera. Siempre las tomamos por el lado equivocado y algo que Dios quiere formar en mi vida es ese sentir de Él en mi corazón, ese ver las cosas como Él las ve, ese imitar a Cristo como Él caminó en esta tierra. Él fue el legado que Dios nos dejó como hombre perfecto. Y no es fácil, no es fácil este caminar con Dios y más cuando hay pruebas y dificultades, cuando hay situaciones que nosotros no podemos remediar ni solucionar, ni aún poder ayudarle a otra persona a solucionarlas. Y yo lo decía en estos días, de que aún Dios va a permitir que nosotros no le ayudemos a Él para que Él pueda glorificarse, para que Él pueda actuar. Entonces quiero invitarlos eh, el día de hoy al libro de Génesis, capítulo 41. Los que tienen Biblia, Génesis capítulo 41, versículo 37. Ahí hay un subtítulo que dice José, gobernador de Egipto. No sé si muchos saben acerca de la historia de Egipto en estos tiempos. Egipto era el país más poderoso del mundo en ese tiempo. Y es lo que representa el mundo ahora. Egipto es lo que representa el mundo. Pero cuando Dios decide exaltar a sus hijos, a sus siervos, a esos instrumentos que Él mueve a su manera, como les decía al principio, nosotros a veces no entendemos los planes de Dios, pero la seguridad que yo debo tener y confiar en que Dios lo que está haciendo es lo mejor, es porque Él es perfecto y no se equivoca. Dice el versículo 37, dice, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, solamente el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí que yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él doblar rodilla y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Tzadnat Panea, y le dio por mujer a Senad, hija de Potifera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de 30 años cuando fue puesto delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Amén y amén. Señor, gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad, Señor. Permítenos entender, Dios, que este es el proceso, que esta es la preparación, Señor, pero que también es el galardón para todos aquellos que confían en tu palabra, para aquellos que esperan en ti,
para aquellos que dependen de ti, Señor, para aquellos que te son fieles, para aquellos que son honestos, sinceros delante de ti, Señor, para aquellos que esperan un mejor galardón, para aquellos que perseveran en la fe, bendito Dios. En el nombre poderoso de Jesús, yo te doy muchas gracias, Señor. Amén. Y amén. Es maravilloso ver un hijo de Dios exaltado en la voluntad y en el tiempo de Dios. Palabras de Faraón. Para ellos no había otro Dios fuera de los que ellos adoraban en Egipto. Pero cuando vienen los planes de Dios, cuando viene el tiempo de Dios para que sus hijos muestren y den testimonio de la verdad, sin tener temor al hombre, sin tener temor a lo que pueda venir, a lo que les pueda pasar, Dios los va a exaltar. Y yo creo que Dios nos ha hablado a través de su palabra y a través de muchas promesas, de las cosas grandes que tiene para cada uno de nosotros. Y nosotros, cuando vemos a José como gobernador de Egipto, quizá muchos leerán este texto sin el contexto y pensarán que se pueden pegar de esta palabra para lanzarse a la política o para tener un puesto de poder en el gobierno. Y cuántos para alcanzar a llegar a un gobernador tienen que pasar por encima de muchas personas, comprar votos, sobornar, porque eso es lo que se mueve en el mundo. Corrupción. Pero cuando Dios hace ese proceso en cada uno de nosotros, eso no va a pasar, siempre y cuando nosotros permanezcamos fieles a Él. Y aquí vemos a Faraón exaltando a José, diciendo que no hay otro hombre como Egipto, o no hallaremos otro hombre que tenga el espíritu de Dios en él. Y nosotros conocemos esa historia de por qué el Señor permitió que José fuera elegido gobernador de Egipto, porque el Señor había dado unos sueños a Faraón de que iba a traer 7 años de abundancia, pero después iba a traer 7 años de escasez. Y Egipto necesitaba un hombre que supiera administrar los bienes, la cosecha, todas las riquezas que Egipto pudiera producir en esos 7 años. Nosotros no sabemos qué Dios va a traer cada día en nuestra vida. Por eso el Señor quiere que nosotros podamos vivir el hoy, podamos vivir para Él, porque de eso depende nuestro mañana. Por eso el Señor dice que Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso mismo recogerá. Y es algo en lo que el Señor nos está preparando a nosotros. Nosotros a veces tomamos las cosas que pasan superficialmente o somos indiferentes a lo que el Señor pueda estar moviendo en el mundo en este momento. Yo no puedo detener absolutamente nada de lo que está escrito en la palabra y de lo que va a pasar. Yo no puedo echar para atrás un juicio de Dios. Sí, yo puedo mover la mano de Dios y aún el mundo lo puede hacer si se humilla, si pide perdón. Dios puede aún alargar ese tiempo para que nosotros podamos tener una mejor calidad de vida y tengamos un tiempo para prepararnos en la presencia del Señor. Entonces, mire, ni siquiera en Egipto se halló un hombre que pudiera interpretar estos sueños del faraón. En Egipto no había sabio. ¿Por qué? Porque ellos eran sabios en la carne, porque ellos eran sabios en sus emociones. Pero detrás de ese José que estaba ahí frente a Faraón, frente a ese José que el Faraón le acababa de poner ese anillo y ese collar de oro y llamarlo Sanat Panea, que significa Salvador, porque eso fue en lo que se convirtió José para Egipto a partir de ese momento, en un Salvador. Por eso José es una foto de Jesús. José es todo lo que en la profecía iba a pasar con nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice que se le dio una esposa extranjera, eso es lo que es la iglesia, una extranjera para Jesús. José fue vendido por sus hermanos,
nuestro Señor Jesucristo también fue vendido por sus hermanos. O sea, muchas cosas que pasaron en la vida de José pasaron en la vida de nuestro Señor. Pero aquí dice que José tenía 30 años, 30 años. Pero ¿sabe cuánto duró la preparación de José para ser gobernador de Egipto? 13 años, 13 años. Y yo quiero que vayamos a la palabra del Señor, a Génesis 37. Versículo 13. Génesis 37, versículo 13. Dice la palabra del Señor. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén. Ven, y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. Aquí tenía José más o menos 17 años. Un hijo al que Jacob, que el Señor le puso por nombre Israel, estaba preparando como su primogénito, y José no era su primogénito. José fue su 11º hijo, pero a causa de la desobediencia de sus otros hijos, eh, Jacob vio en José el potencial para ser su sucesor, vio el potencial para instruirlo en lo que el Señor traería para su pueblo. Y José, y Jacob lo hizo bien. Y vemos un José diligente. Cuando José le dice: heme aquí, dispuesto siempre a obedecer a su padre, al mandamiento de su padre. Así él sabía que sus hermanos no lo querían, pero a él no le importaba ir donde su padre lo enviaba. Y de pronto la vida para José era muy maravillosa. Dice que Jacob le regaló una túnica de colores. Esas túnicas, según los eruditos y los traductores de la Biblia, se les daba solo a los príncipes, a los hijos de los reyes. Y Dios lo estaba preparando para ser rey. En muchas cosas que Dios nos permite vivir y experimentar en este caminar con Dios, aún sus promesas nos confirman las cosas grandes que Dios tiene para nosotros. Mire, acabamos de leer en lo que se convirtió José, en lo que el Señor lo hizo para exaltarlo. Pero nosotros a veces anhelamos la bendición. Nosotros anhelamos que Dios nos dé el galardón, que Dios nos saque adelante, que Dios nos dé aquello que tanto le hemos pedido, que el Señor se diera cuenta que realmente nosotros nos merecemos esas bendiciones. Esas son las oraciones que nosotros muchas veces ponemos delante del Señor. Nosotros a veces decimos: Señor, nosotros hemos sufrido demasiada bendición para nosotros. ¿Por qué te has olvidado de nosotros? ¿Por qué no nos respondes? Y siempre es una constante en nosotros por esa bendición. Y yo digo que principalmente lo que determina la bendición para nosotros es la obediencia y la preparación que nosotros tengamos delante del Señor. Mire, José era un hombre de fe, era un hombre íntegro, era un hombre que conocía la verdad. O sea, a pesar de la juventud que él tenía, 17 años, los jóvenes, un joven de 17 años, ¿en qué está pensando? En disfrutar la vida, en pasarla bueno, en tener su buen celular o su buen computador, en estar disfrutando con sus amigos, en estar rumbeando, bailando, en estar disfrutando, en estar paseando. Porque nosotros creemos que ese es el todo del hombre. Y aún lo dijo Salomón: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Pero nosotros creemos que el realmente disfrutar la vida es invertirla en el mundo, es alimentar la carne, es poder sentir el placer, poder sentir la libertad, haciendo deportes extremos, cosas que produzcan en nosotros adrenalina. Y eso es lo que creemos que es la vida. Pero miremos un José, un instrumento de Dios al que el Señor estaba preparando para que pudiera preservar con vida a la humanidad en sí, porque eso era lo que representaba Egipto.
Si Dios no hubiera preservado a José, él ya tenía determinado qué iba a pasar en ese tiempo y él tenía que preparar una vasija suya. Dios nos está preparando a nosotros para cosas grandes, pero nosotros tenemos que entender que si nosotros no nos disponemos, pues Dios va a usar a otro. Yo a veces anhelo muchas cosas, sueño muchas cosas, deseo muchas cosas, pero en mis fuerzas, yo a veces no quiero pagar ese precio. Yo quiero que las cosas sean más fáciles, que no tengan que tener tanto esfuerzo ni tanta dedicación. Yo lo he dicho muchas veces, nosotros creemos que el comprometernos con Dios nos va quizá a arruinar la vida o la vida con el Señor es muy aburrida. Eso es lo que nosotros pensamos. Pero cuando yo vivo la vida a la manera de Dios, mi vida va a ser diferente, mi hogar va a ser diferente, mi relación con mi esposa y con mis hijos va a ser diferente, mi relación con mis hermanos, con mi familia, con las personas que me rodean va a ser diferente, porque yo voy a pensar de una manera diferente, yo voy a actuar de una manera diferente. Y es lo que nos va a conllevar cada día a ser formados, a ser procesados, a ser preparados. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, versículo 11. Dice la palabra del Señor: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Mire, cuando nosotros pagamos un precio, cuando nosotros nos preparamos, cuando nosotros perseveramos y vemos la bendición, decimos, realmente valió la pena la espera. Nosotros a veces viene el enemigo y nos quiere comprar por cosas tan pequeñas, cosas que no son duraderas. Mire, les voy a decir sin desmeritar lo que los chinos venden, porque bueno, ellos venden de muchas calidades, pero pasa así, el enemigo nos viene a ofrecer algo que no es de buena calidad, algo que aparentemente se ve bueno, algo que aparentemente se ve que fuera a durar, pero lo que el enemigo ofrece es pasajero, es pasajero. Pero lo que el Señor dice, cuando dice la palabra del Señor, que la bendición que el Señor da no añade tristeza ni dolor con ella. O sea, todo lo que el Señor nos da a nosotros va a permanecer, pero yo tengo que ser fiel al Señor. Mire, el Señor estaba preparando a José para cosas grandes y nosotros empezamos a ver cómo se empieza a desarrollar esa historia. Eh, José, cuando le dice a su padre, heme aquí, yo voy a ir a ver qué están haciendo mis hermanos. Se cree que cómo iba José, contento, alegre, porque él está obedeciendo a su papá, porque él ve que las cosas se están dando. Pero cuando sus hermanos lo ven, ellos empiezan a tramar cómo van a matarlo. Mire lo que dice el versículo 18 de Génesis 37. Dice, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador, ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Mire, muchos se van a interponer en nuestros sueños, en nuestros planes. José, Dios le había dado ese don de soñar y le había mostrado, digamos, en ese tiempo no tenían la palabra como nosotros la tenemos hoy. Y el Señor le daba los sueños, eran como usted leer una promesa de Dios y usted apropiarse de ella. Eso fue lo que José vio en uno de sus sueños. Cuando ellos recogían el trigo y los manojos, eran 12 hermanos, y los 11 manojos se inclinaban ante el manojo de José, ante el manojo de trigo. Pero José no entendía esos sueños. Él sabía que él iba a ser alguien importante, lo mismo que el sol y la luna se inclinaban ante él. Pero mire, él aún creía en su corazón de que Dios iba a hacer algo en su vida, que iba a hacer la diferencia para su familia, para su pueblo. Y es como yo tomar hoy la promesa de Dios para mi vida.
es no olvidarme de esa promesa, es saber que Dios la va a cumplir, porque José sabía que Dios era un Dios real por todo lo que Jacob vivió. Me imagino que Jacob le contó todo aquello que experimentó cuando él recibió la primogenitura, cuando él se acostó esa noche en Betel y soñó con el Señor e hizo ese pacto con él, cuando fue y se fue a ir a la casa de su tío Labán, cuando el Señor lo bendijo tanto tiempo, cómo tuvo ese encuentro con él en Peniel. O sea, todo eso afirmaba la fe de José para creer en que esos sueños se iban a hacer realidad. Mire, nosotros vemos la mano de Dios constantemente en nuestras vidas, su misericordia, su gracia, su bondad para con cada uno de nosotros. Y vemos ese José, él no sabía que estaban planeando sus hermanos, pero solamente él iba a obedecer a su padre. Y nosotros conocemos parte de ese desenlace. Bueno, muchos de sus hermanos, Rubén y Judá, se interpusieron para que no lo mataran, pero sí lo vendieron. Así como vendió Judas a nuestro Señor, los hermanos de José lo vendieron también como esclavo. A Jesús lo vendieron para crucificarle. Entonces, mire que hay muchas cosas que nos llevan a parte de lo que vivió José, lo vivió nuestro Señor. Entonces, ¿cómo se sentiría en José de frustrado? De pronto en su corazón de decir, bueno, estos no eran los planes que yo pensaba o la manera en que creí que Dios iba a hacer algo de mi vida, algo de mi corazón. Pero no vemos a José quejándose, no vemos a un José maldiciendo, no vemos a un José cuestionando la voluntad del Señor. Vamos a Génesis capítulo 39, versículo 1. Dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y halló José gracia en sus ojos y lo servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Mira aquí, el Señor nos enseña algo muy importante. No importa las circunstancias, no importa la situación, no importa el estado en el que se encuentre tu alma, tu corazón. Pero aquí vemos a un José que hacía las cosas con excelencia. Yo no creo que José haya sido el único esclavo que Potifar tenía, ni el único que haya comprado. Pero aquí está, en que aún José, en las circunstancias que estaba, él quería ser el mejor esclavo, el mejor. Y por eso el Señor lo exaltó en la casa de Potifar. Y dice que todo lo que José tocaba prosperaba y le permitió hallar gracia delante de su Señor, porque el Señor estaba con él. Mire, ¿qué motivación necesito yo para servirle al Señor con excelencia? ¿Qué motivación necesito yo para adorar al Señor con mi corazón? ¿Qué motivación necesito yo para obedecerle a su palabra? ¿Qué motivación? Dígame, ¿qué motivaba a José para que él fuera el mejor esclavo? Ya no tenía su familia. Otro decía, no, que me mate, no quiero vivir, porque es la actitud que nosotros tomamos frente a las circunstancias difíciles. Queremos huir del problema, queremos evadir la prueba o el proceso por el que Dios nos quiere pasar. Pero José nos da un ejemplo de que aún en esas circunstancias difíciles, de que quizá a muchos se les hubiera derrumbado ese sueño, esa promesa que el Señor le había hecho, estando en esas circunstancias, estando en otra tierra, estando con otras normas diferentes a las que él fue criado, él fue enseñado, pero nos demuestra José esa integridad de lo que
su padre le enseñó. Mire, cada cosa que Dios nos enseña a través de su palabra es porque lo vamos a necesitar más adelante. Cada palabra que el Señor está formando en tu corazón es porque la vas a necesitar más adelante. Porque cuando venga la circunstancia difícil, el problema, la prueba, el desierto, es lo que te va a permitir creer en aquel que te formó, en aquel que te instruyó, en aquel que te edificó, en aquel que te preparó. Eso es lo que está haciendo el Señor. Y aquí vemos las cosas que van bien. De pronto José vio un estilo de vida al cual adaptarse. Potifar lo puso como mayordomo de su casa, tenía privilegios. Pero ustedes saben que el enemigo siempre va a buscar las circunstancias o las oportunidades que nosotros le demos para caer. Pero también José nos va a mostrar, nos va a dar otro ejemplo de su pureza, de su santidad, de lo que había en el corazón de él, de lo que su padre formó en él, de lo que su padre sembró en él. Mire, nada es en vano de lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas y de lo que nos está permitiendo vivir. Y vemos aquí a la mujer de Potifar acosándolo. Dice que cada día ella lo acosaba para que se acostara con ella. Y aquí vemos, eh, dice el versículo, el capítulo 39, versículo 7. Dice, aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado, sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este mal tan grande y pecaría contra Dios? ¿Qué fue lo que detuvo a José de pecar? El temor que él sentía hacia Dios, que él profesaba delante de Dios, la fe en aquel que había prometido aquellas promesas a José. Es que es lo que nos van a mantener, es lo que nos va a mantener íntegros a nosotros, el creerle a la palabra de Dios. Es cuando yo no cuestiono, es cuando yo no objeto, es cuando yo no decido qué obedezco y qué no obedezco. Van a haber situaciones en las que yo voy a ser probado si obedezco o no obedezco, si soy fiel o no soy fiel, si soy confiable o no soy confiable. Eso es lo que Dios está formando en mi vida. Y aquí José, a pesar de su corta edad, él hubiera aprovechado que aún la mujer yo creo que era una mujer muy bonita la que lo estaba seduciendo, pero para José lo más importante era mantenerse íntegro delante del Señor. Vemos a un José que empiezan a pasarle cosas y aún a través de esto que empieza a pasar acá, José es llevado a la cárcel porque él es juzgado injustamente, así como lo fue juzgado, como fue juzgado injustamente nuestro Señor. Entonces, en todo este plan perfecto está el plan de Dios para cada vida, para sus hijos. Y aquí José es llevado a la cárcel. Como a veces nosotros no, no queremos aceptar la voluntad perfecta de Dios para nuestra vida. Mire, dice el versículo 20 de Génesis 39. Y tomó su amo José y lo puso en la cárcel, donde estaban todos los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de lo que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Hay procesos. Tú puedes estar pasando por un proceso difícil, pero créeme
que lo que Dios está formando en tu vida es para que puedas ser más fuerte en el proceso que venga, que quizá puede ser más difícil que este. Pero aún José no se ve maldiciendo, no se ve quejando, no se ve lamentándose. Señor, ¿tú por qué me permitiste soñar esto? Si no lo ibas a cumplir, si me ibas a traer para una cárcel, si me iban a juzgar injustamente. No. Dice la palabra del Señor que Jehová estaba con José y todo lo que hacía, el Señor todo lo que hacía José, el Señor se lo prosperaba. Qué importante es saber que por muy difíciles que sean las circunstancias por las que estás pasando, Dios está contigo. Ahí. Dios te está guardando, Dios te está preparando, Dios te está formando. Y ahí es donde viene la gratitud, de decir, gracias Señor, porque sé que lo que estás haciendo es lo mejor para mi vida, porque tú eres perfecto, porque tú no te equivocas. Mire, hay un versículo que muchas veces lo nombramos, pero muy pocas veces lo aplicamos. Aún somos muy buenos para dárselo a otras personas. Romanos 8:28, para los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y usted sabe que Pablo dijo ese versículo por una palabra que José dijo al final de Génesis a sus hermanos. Ahorita lo vamos a leer, pero lo que debo entender yo es cómo debo afrontar con integridad, lo que Dios me permita vivir cada día de mi vida. Mire, José no estaba en la cárcel, que le dieran la libertad para irse a vengar de sus hermanos, para ir a decirle a su papá todo lo que ellos habían hecho con él. No, José estaba viviendo el presente. José estaba viviendo el proceso. Él no sabía que iba a ser gobernador de Egipto. Él sabía que Dios iba a hacer algo grande con él. Nosotros no sabemos qué va a hacer Dios el día de mañana, pero yo sí sé que si le sirvo con sinceridad, que si persevero, que si le creo cada día de mi vida, el Señor va a hacer cosas grandes con cada uno de nosotros. Pero depende, es de mi integridad, es de mi constancia. Y eso es lo que el Señor nos está llamando en estos días, en este tiempo, madurez espiritual. Yo no me puedo quedar, no puedo quedarme siendo. El Señor quiere que yo tenga una actitud de madurez cada vez que venga una prueba, cada vez que venga una dificultad. No que venga el problema y siempre me golpee y siempre me vuelva nada y me viven. Somos el poder de Dios en nuestras vidas. Nosotros tenemos la gracia de Dios en nuestras vidas. Mire la madurez con la que José enfrentaba cada circunstancia, aún siendo joven. Aún siendo joven. ¿Por qué? Porque él creía, él tenía unas bases sólidas en las cuales, con las cuales, por medio de las cuales podía estar firme. Y nosotros tenemos una base muy sólida que se llama Jesucristo. Por eso cuando el Señor habla de los dos cimientos en la Biblia, Él dice que aquel que edifica la casa sobre la roca, lo compararé a ese hombre prudente que oye mis palabras y las obedece. Y vendrán ríos y soplarán vientos y darán con ímpetu contra esa casa, pero no caerá, porque está fundada sobre la roca. Ese es el cimiento en el que nosotros estamos siendo edificados. Pero dice también la palabra que aquel que oye la palabra y no la obedece es semejante a aquel hombre que edificó su casa sobre la arena. Y vinieron ríos y soplaron vientos y fue grande su ruina. Entonces, a través de todo eso que el Señor nos está permitiendo vivir, tenemos que darnos cuenta que le hace falta ese cimiento en nosotros, que está siendo edificado mal. Porque yo no tengo que creerle al Señor un día y al otro no creerle. Yo tengo que siempre tener la seguridad y la certeza que lo que el Señor me ha hablado es verdad. Que si yo le he entregado mi vida es porque confío en que Él va a ser de mi vida lo mejor para Él. Va a ser de mi vida algo para la gloria de Él. De la nada que soy, va a ser algo grande para Él. Miren, quizás sus hermanos al otro extremo, pensando qué pasaría con José, o ni les importaría.
Ellos veían quizá el dolor de su padre, Jacob, pero Dios estaba haciendo algo grande. Mira, a nosotros nos pueden despreciar, nos pueden desechar, nos pueden humillar, pero lo que me debe importar a mí es lo que el Señor tiene para mi vida. Y Dios tiene cosas grandes, Dios tiene cosas maravillosas, Dios tiene cosas preciosas. Mire, a la cárcel llegaron dos funcionarios del rey, el copero y el panadero. Y a uno de ellos, al copero, le habló José para que se acordara de él, le interpretó sueños que ellos tuvieron, porque a Faraón se le había perdido un brazalete y José interpretó el sueño de el juicio que vendría sobre ellos, y así como José lo dijo, así se dieron las cosas. Y pasaron 2 años y el copero no se acordaba de José. Muchas veces nosotros le pedimos ayuda al hombre, pero Dios no necesita ayuda del hombre. Dios no necesita que nosotros pidamos favores, porque Dios va a traer la bendición. Por eso dice la palabra en Deuteronomio 28, que si obedecemos su palabra, que si guardamos sus mandamientos, todas estas bendiciones nos alcanzarán. Nos alcanzarán. Tú no tienes que alcanzar la bendición te va a alcanzar a ti. Por eso si nosotros entendemos el principio de Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces, para nosotros la prioridad sería Dios, adorarle sería la prioridad, exaltarle, obedecerle sería la prioridad. Es ser aceptos en su presencia, ser aprobados en Cristo. Esa sería nuestra prioridad. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Nosotros muchas veces le corremos al hombre. Nosotros muchas veces preferimos nuestros negocios, preferimos las cosas que nos van a producir, las cosas que nos van a beneficiar, pero eso se puede desvanecer de un momento para otro. Mire, con todo lo que está pasando en el mundo, cuántos multimillonarios se están quedando en bancarrota, cuántas empresas se fueron para el piso, muchos años de trabajo, de esfuerzo, aún cómo levantaron sus empresas, pero de un día para otro se disipan. Pero aquel que espera en Dios, aquel que persevera en Dios, aquel que confía en Dios, Dios no lo va a dejar avergonzado, Dios lo va a levantar, Dios lo va a sacar adelante, Dios lo va a bendecir. Vayamos a Génesis, capítulo 50. Génesis, capítulo 50. Versículo 15. Viendo los hermanos de José que su padre, Génesis capítulo 50. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así eres a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Amén. Aquí se interpreta lo mismo que Pablo habló en Romanos 8:28, para los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Lo que ellos pensaron para mal, Dios lo encaminó para bien. Mire, es muy clara la palabra cuando nos habla de ser íntegros. Nos hagan, nos maltraten, nos ofendan, nos humillen, nos insulten, nos cuestionen. Todo Dios lo va a encaminar para bien. Por eso Dios, a través de Jesucristo, vino a establecer un reino diferente. Y vemos a un José, mire,
cómo se burlaban en la cruz del Señor, cómo se burlaban. Si eres el Hijo de Dios, desciende de esa cruz. Sálvate a ti mismo, decían. Pero como aún el Señor Jesucristo decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Por eso José nos enseña mucho acerca de la naturaleza de nuestro Señor. Y por eso, a través de José, el Señor mantuvo con vida por mucho tiempo a su nación y a otras naciones aún. Pero es la integridad la que nos va a llevar a obtener esa corona de vida, a obtener esa bendición, a obtener ese galardón, la integridad. Mire, a nosotros no nos mueven las circunstancias. Nosotros a veces decimos que nosotros no andamos por vista, sino por fe, pero parece que andáramos por vista, porque las cosas que los demás hacen nos afectan, las cosas que pasan a nuestro alrededor nos afectan. Y cuando el Señor está formando el carácter de su Hijo en nosotros, es para que eso no pase, es para que nosotros nos podamos mantener fieles a Él. Ese encuentro de los hermanos con José fue algo tremendo. Vamos allá a Génesis 45. Versículo 3 de Génesis 45. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, vive aún mi padre, y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí, y ellos se acercaron, y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues, ahora pues no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya veis, ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en las cuales ni habrá arada ni siega, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Mire, el Señor Jesucristo sabía lo que iba a pasar si Él llegaba a esa cruz para preservarnos la vida a nosotros hoy. Él aún en Getsemaní, cuando oró, en la angustia, en la agonía, en la dificultad, en el temor, Padre, si es necesario que esta copa pase, no se haga como yo, sino como tú quieras, que se haga tu voluntad. Y es lo que el Señor nos quiere dar a entender a través de su palabra. No importa la prueba, no importa la dificultad, no importa la situación. Dios tiene el control de todas las cosas en tu vida, de cada área de tu vida. No te perturbe la escasez, no te perturbe la enfermedad, no te perturbe la tristeza, las cosas que están pasando en el mundo. No, nuestra mayor motivación se llama Jesucristo. Démosle gracias a Dios por la ofensa, por la murmuración que muchas veces puede levantar contra nosotros, la crítica, las cosas que no nos agradan, pero que Dios está formando y está permitiendo en nuestra vida para bien. No sé tú qué estés pasando, pero Dios sí lo sabe. Dios sabe por qué lo está permitiendo en tu vida. Dios sabe cuánto va a durar ese proceso. Dios sabe cuándo es el tiempo de la bendición, pero mantente íntegro. No seas como la onda del mar. No seas de doble ánimo. Adora a Dios con gratitud. Adora a Dios con alegría. Adora a Dios con perseverancia, con una actitud diferente. Que no te motive lo material para adorar al Señor. Que no te motive lo material para servirle. Que no tengas que tener un estado de ánimo de que todo está bien para poder servirle o orarle o leer la palabra. Yo no puedo decidir hoy si leo o no leo, porque
hoy no estoy de ánimo para leer o estoy de ánimo para orar. Si el Señor decidiera, hoy no estoy de ánimo para eh, guardar a mis hijos, entonces vendría Satanás y haría con nosotros lo que quisiera. O el Señor diría, hoy no estoy de ánimo de que el sol no salga, entonces viviríamos en oscuridad. Pero yo debo seguir este caminar con Dios, que es progresivo, para poder alcanzar esas promesas que Dios tiene para mi vida. José es un ejemplo de integridad, de honestidad, de rectitud, de verdad. Tenemos mucho que aprender de José. Hay muchas cosas que aún no hablamos esta noche, pero Dios nos enseña por medio de la vida de José. Que no importa la situación, yo no tengo que tenerlo todo para poder agradarle a Dios, para poder obedecer, porque José lo perdió todo. José fue apartado de su familia, de lo que más quería, aún de su propia libertad, pero Dios lo exaltó. Así como el Señor sacó de la cárcel a José para que fuera gobernador de Egipto, así nuestro Señor, así nuestro Padre sacó de la tumba a Jesús para que fuera el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Salvador de nuestras vidas. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por lo que tú cada día nos permites vivir, Señor. Señor, perdónanos porque a veces somos emocionales, somos condicionales, Señor, frente a lo que queremos que nos des. A veces queremos que tú nos premies para poder servirte. A veces queremos que tú nos motives con bendiciones para poder obedecerte. Señor, y sabemos que tú has pagado un precio muy alto por nosotros y que tú nos has dado la vida por botín, Señor. Lo más valioso, la mayor riqueza que podemos tener, Señor, es la vida que hoy nos concedes tener y a Jesucristo, nuestro Salvador. Permite que cada día valoremos, permite que cada día apreciemos, Señor, esas bendiciones que tú nos das, esas bendiciones que tú nos concedes, Señor. Tenemos tanto, Señor, que a veces creemos que no tenemos nada, pero lo tenemos todo, Dios. Padre, permite que cada día yo sea íntegro. Permite que cada día yo permanezca fiel delante de ti, sea confiable para ti. Haz de mi vida y la de cada uno de mis hermanos un instrumento para la gloria y la honra de tu nombre, un vaso de honra en tu mesa, Señor. Una vasija limpia sobre la cual tú puedas llenarla de tu espíritu, Señor, llenarla de tu presencia, Dios. Yo bendigo tu iglesia esta noche, yo bendigo cada familia, yo bendigo cada hogar, Señor. Y te pido que haya esa disposición en los corazones para nosotros seguir hacia adelante, seguir perseverando, Señor. Puestos los ojos en Jesús, Señor. Puestos los ojos en el galardón, Señor. Porque nuestro galardón no está en esta tierra, estás en los cielos, Señor. Tú prometiste que suplirías para cada una de nuestras necesidades, Señor. Nosotros a veces creemos que un galardón es algo material, pero Señor, nuestro mayor galardón es la salvación, es la eternidad. Lo demás viene por añadidura, dice tu palabra. Permítenos estar firmes, permítenos perdonar, permítenos amar, permítenos entender que lo que quizá el enemigo ha querido hacer para mal, tú lo vas a encaminar para bien en nuestras vidas, Señor. Allá en el camino, para cada día, Señor, andar con firmeza y seguridad. Señor, quita toda piedra de tropiezo de nuestro camino, para que nada nos desvíe ni nos aparte de tu presencia. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Te damos, Señor los bendiga, les envío un abrazo, que sea el Señor guiando sus vidas, que sea el Señor dirigiendo sus pasos, que sea el Señor consolándolos, que sea el Señor fortaleciéndolos, que sea el Señor ungiéndolos y dándoles la sabiduría para que cada decisión que tomen, cada paso de fe que den, cada paso de obediencia que avancen, lo hagan con seriedad, confiando en que el Señor lo que está haciendo, lo está haciendo porque quiere lo mejor para nosotros, para nuestras vidas
vidas y para nuestras familias. Dios los bendiga grande y poderosamente. Muchas bendiciones.